Buenos días, bienvenidos al Liberty Life, Economía para niños y jóvenes formando para el futuro. Mi nombre es Sandy Gómez y hoy estoy en compañía del profesor Tomás Chacón, quien es el coordinador nacional del programa que lleva a cabo, se dice, profe, nos contarás por la historia del programa. Tengo una lista de preguntas para ti, además estamos esperando las preguntas que vendrán de la interacción con nuestra audiencia, pero queremos saber un poco la historia. Y creo que podríamos empezar por preguntarnos por qué se dice enseña economía a niños. Sí. Buenos días, Sandy, buenos días a todos quienes nos escuchan. Bienvenido a este compartir acerca de una muy buena forma de empezar, como lo acaba de decir Sandy. ¿Por qué se dice libertad enseña economía a niños y jóvenes? Y ello es una idea que nació hace un poco más de 13 años, por cierto, en esta misma biblioteca, en donde la gerente planteaba, inspirada en el libro del doctor Martin Krause, el hecho de enseñar economía a niños. Y este clásico de la economía que pudiéramos mencionar enseña a través de la literatura infantil principios básicos de la economía que pudieran ser inaccesibles. Eso, repito, nos inspiró entonces a ir a las comunidades infantiles, porque lo ampliamos aún más o verificamos de que la economía, siendo sentido común refinado por el análisis de la razón organizada, tal cual como lo plantea un economista llamado Alfred Marshall, que estudiamos en las escuelas de economía, pues entonces puede estar a la altura o al alcance de cualquier niño, de cualquier adolescente. Ahora, partiendo de esa inspiración entonces de que sí es posible, pues verificamos que podemos obtener sus beneficios. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué un niño pudiera entonces aprender economía? Y ahí pudiéramos dar un paso hacia adelante e irnos a un filósofo llamado Ortega y Gasset, en donde dice que hoy en día nuestra civilización está avanzando de pasar de el guerrero como forma de hacer cotidianidad al empresario. ¿Eso qué implica? Que un guerrero para obtener las cosas utiliza la violencia, utiliza las armas. Un empresario para obtener cosas ofrece a los demás algo que les sea útil. Y por eso entonces nosotros vamos hacia las comunidades infantiles para tratar de llevar en ellos el desarrollar virtudes que te permitan a ti obtener riquezas haciendo ricos a los demás, porque ese es el sentido de la perspicacia empresarial. Básicamente esos son dos elementos fundamentales que nos han motivado y me atrevo a decir un tercero. Y para ello voy a mencionar a quien pudiera decirse al civil más popular de Venezuela. Pudiéramos nombrar en este caso un libro llamado Elementos de Filosofía del doctor José Gregorio Hernández, donde él dice que la filosofía siempre arranca con un niño, porque todo niño se pregunta por el porqué de las cosas. También se pregunta por el sentido de las cosas y por qué existen las cosas. Eso nos motiva entonces a través de esa filosofía infantil a llevarlo a la economía, acerca de cuáles son las interrogantes de un niño del por qué existe la economía, cómo desarrollarla y precisamente cuál es la que nos genera mayor bienestar para todos. Perfecto, profe. Me queda muy claro y quisiera compartir con las personas que se nos están uniendo o que ya están en el live un poco de las palabras que dijiste. Rescataría lo que tiene que ver con el sentido y el propósito. Nosotros estamos juntos en este momento finalizando una especie de programa de actualización de todo el curso de economía para niños y jóvenes. Y hemos detectado, o eso nos ha ayudado a detectar las diferentes poblaciones que se benefician de las cosas que nosotros enseñamos con el programa. Ya nos explicaste por qué se dice le interesa formar a jóvenes en temas de economía, por qué enseña economía, pero además por qué ese eslogan de economía para el futuro y cuáles son las competencias que desarrolla el programa. Además, qué competencias desarrolla el programa en el marco de las diferentes poblaciones que atendemos. Porque lo digo, o lo quiero traer a colación, porque bueno, la experiencia de nosotros ha estado muy enfocada no solamente en lo que logramos con los niños, sino cómo se integran nuestros facilitadores, que es una de las, digamos en lo personal, una de las poblaciones con quien más he tenido interacción y con quienes me siento muy identificada. A pesar de que yo he participado en el programa, bueno, o sea, yo fui una de las beneficiarias del programa hace tal vez unos 13 años más o menos, cuando fueron a mi liceo a enseñar economía con los cuentos del libro que nos acabas de mostrar. Entonces, ¿me podrías contar un poco, básicamente esas dos? ¿Por qué el eslogan de economía para el futuro?
y las competencias que desarrollan las diferentes poblaciones que atienden. Ciertamente, en esta nueva fase nosotros hemos verificado de que nuestro principal enfoque incluso va dirigido a formar jóvenes para el futuro. Y es que el futuro es una palabra clave en esto de pasar del guerrero al empresario. Porque un empresario por excelencia es alguien que tiene visión de futuro. Solo los seres humanos tienen la capacidad de enlazar el presente con el futuro. ¿Y por qué lo hacemos? Por una premisa que es básica en el enfoque de la economía austríaca que nosotros manejamos. De que el ser humano siempre busca pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Los animales no. Los animales hacen lo mismo que realizaban hace miles de años. Nosotros, por el contrario, satisfacemos las necesidades de mejor manera constantemente y cada vez de mejor forma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar para el futuro? Conociéndonos a nosotros mismos. Y aquí viene algo fundamental que viene con el nuevo enfoque también que tiene el programa. Al nosotros conocernos a nosotros mismos, podemos recurrir a cuál es el criterio o qué es lo que nos motiva a nosotros tomar decisiones. Porque si nosotros revisamos cualquier texto de introducción a la economía, en su mayoría dice que la economía es la ciencia de la elección. Es decir, la economía nos invita a tomar decisiones. Pero ¿cuál puede ser el criterio entonces para tomar decisiones? Número uno, que alguien nos diga desde afuera qué hacer. Ahí no habría libertad. Pero número dos, nosotros pudiéramos decidir por nosotros mismos qué hacer, lo que implicaría necesariamente qué no hacer. Y eso es fundamental en la economía. Y cómo hemos visto incluso en la historia de la filosofía que eso se pudiera conseguir a través de un elemento ético basado en las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes te implica a ti desarrollar criterios para decidir por ti mismo. Y si tú decides por ti mismo, se desarrolla algo que es fundamental para nosotros en la economía: la libre iniciativa. No hay nada más poderoso que nosotros hayamos encontrado que desarrollar la libre iniciativa. Bien se dice hoy en día que una de las más grandes crisis de estos tiempos es la falta de confianza en el otro. Si lo llevamos al ámbito de la economía, pudiera haber una falta de confianza en el empresario cuando creemos que él no genera beneficios, sino que lo que genera son pérdidas. Y nosotros estamos buscando entonces cómo confiar. Confiar en la perspicacia empresarial, confiar en la capacidad creadora, confiar en esa libre iniciativa que tiene cada persona de generar cada vez cosas buenas y nuevas. Y eso es algo que se desarrolla desde temprana edad, que nosotros lo hacemos, como dijimos hace un rato, por medio de 4 virtudes. Virtudes que están representados, si se pudiera observar, en estos 4 niños. Una primera virtud que es la de la prudencia, y eso lo enlazamos con la definición de economía. Una segunda virtud con la de la templanza, que va ligado entonces con contenernos para ahorrar e invertir. Una tercera virtud que es la de la justicia, que está íntimamente ligada con los derechos de propiedad, porque sin propiedad no hay justicia. Bien dice un pensador económico, von Mises, que la civilización ha estado unida al del derecho de propiedad. Y una cuarta virtud, he mencionado, la prudencia, la templanza, la justicia, la valentía, que los griegos le llaman fortaleza, que es el que desarrolla al empresario, ese que sale de sí mismo para arriesgarse y generar cosas que satisfacen a los demás. Eso que implica convertir una cosa en un medio útil. Buenísimo, profe. Me gustó mucho cuando rescataste el tema de las virtudes y ya de alguna manera explicaste lo que significa los símbolos que están detrás del nuevo diseño del libro, que forma parte de la actualización de la que estábamos hablando hace unos minutos, y cómo lo vinculaste con la libre iniciativa. Me gustaría que habláramos un poquito más de la confianza en el otro y cómo eso constituye una piedra angular del desarrollo de las sociedades en función de la libre iniciativa empresarial y cómo eso lleva a la innovación. Vemos que todo es bastante vinculado, o sea, que todo está de alguna manera estrechamente relacionado. Y quisiera que nos ayudaras a verlo un poco más, tan sencillo como siempre lo explicamos en las clases, además. Ese tema de la confianza en el otro es fundamental, y en nuestro caso, en el tema número 4, se llama cooperación social, porque condensa el prepararnos a la confianza en el otro y qué nos puede servir esa confianza en el otro. La base de la cooperación social pudiéramos mencionar en este momento para ello al texto de Mises llamado Acción Humana. Muchos dicen que si ese libro no se llamara Acción Humana tendría por nombre Cooperación Social. Y es que en medio de la libertad se desarrolla la cooperación de manera libre y voluntaria.
Y ello es fundamental entonces el implicar de que yo puedo generar riqueza siempre que logro satisfacer al otro y el otro confía en mí. Pero para ello hay un paso previo, ¿no? Y implica, como enseñamos nosotros en nuestro primer tema, nuestra primera virtud, la de la prudencia. ¿Qué implica tener virtud de la prudencia? Ahí pudiéramos hablar de un círculo virtuoso que primero te genera autoconciencia de individualidad. Es decir, todos somos personas únicas e irrepetibles. Y esto tiene una connotación histórica interesante porque el vernos como personas singulares, individuales, implica que yo me conozco más que a mí mismo y tengo responsabilidad sobre las cosas que hago. Y eso lo llevamos en un niño a través de la historia de los tres cochinitos, por ejemplo, o la historia de Volver de Jauja, o cualquier otra literatura infantil que pudiéramos comentar en otro espacio. Pero lo importante de esto es que si yo tengo conciencia individual, entonces voy a un segundo paso de la virtud de la prudencia que va enmarcado con lo que es la economía, en que elijo los medios y los fines para satisfacer mis necesidades. Eso es importante, que nosotros entonces identifiquemos cosas buenas constantemente. Y hay un tercer elemento de esta virtud de la prudencia que implica el enfrentarse a la incertidumbre, que va íntimamente ligado con esto de formar para el futuro. Cómo enfrentarnos a cosas que desconocemos, pero que podemos hacer mejor. ¿Esto a qué pudiera llevarnos entonces también a preguntar en función a la virtud de la prudencia de nuestro tema ética y economía? Precisamente que una virtud que de paso tiene tres características y la pudiéramos mencionar. Uno, que es una disposición. Si es una disposición, nadie te obliga. Tú lo haces porque te conoces y por eso lo realizas. Dos, es habitual, lo realizas constantemente. Y tres, es un hábito a cosas buenas, a un bien. Y un bien es algo muy estudiado en economía, como aquello que vemos en los textos de introducción, que aquello que satisface alguna necesidad. Y que para satisfacer esa necesidad tú también le generas un bien a otro. En conclusión, con nuestra primera virtud de la prudencia, que nosotros manifestamos, repito, en el tema de ética y economía, te lleva a la libertad por ese círculo virtuoso que pudiera reiterar y resumir. Uno, autoconciencia de individualidad. Soy un ser único e irrepetible, con un potencial que se desarrolla desde la infancia, que en la medida que lo desarrolla puede generar una actividad económica de éxito. Dos, una vez teniendo autoconciencia de individualidad, elige los medios y los fines siempre y cuando no interfieras en el derecho de los demás. Y tres, al elegir medios y fines, tienes una actitud de enfrentarte a la incertidumbre. Bien sacó Naciones Unidas en el año 2000 que para la educación del futuro debemos enseñar a la incertidumbre. Y no hay nada más que te enseñe la incertidumbre que este enfoque de la escuela austríaca que nosotros mencionamos, a enfrentarnos a cosas confiando en los demás, como bien lo acabas de decir hace un rato, ¿sí? De que siempre podemos tener un mañana mejor. Sí, me parece muy, muy acertado todo lo que comentas. Y justo en la medida que íbamos construyendo este diálogo, estaba por preguntarte, y particularmente de ese último punto en el círculo virtuoso de la prudencia, la actitud de enfrentarse a la incertidumbre, cómo se vincula con la virtud de la valentía. Entonces ahí creo que podríamos ahondar un poco más, ¿no? Por supuesto. Y de hecho la virtud de la valentía lo desarrollamos en el tema 4, que es el de cooperación social, y en el tema 6 del emprendimiento. Porque es la virtud de la valentía propiamente, como dijimos hace un rato, va ligado con la perspicacia empresarial. Nosotros creemos que todos de una u otra manera, con mayor o menor creatividad, podemos desarrollar esa habilidad empresarial. Pero un empresario por excelencia es aquel que asume un riesgo apostando a que va a generar riqueza no solo para él, sino para los demás. Pero eso pudiera ser un éxito o pudiera ser un fracaso. Por ello requiere valentía, enfrentarse hacia ello. ¿Qué medios y fines debo tomar entonces para esa situación? Y por ello, incluso como dijimos, lo manejamos tanto en el tema 4 como en el 6. Y luego de ver incluso ese tema, el tema de la templanza, la virtud de la templanza como la capacidad de contenerte. Y bien lo menciona Mises en su libro Acción Humana. Nosotros nos diferenciamos de los animales cuando controlamos los instintos. Y eso solo se desarrolla con la virtud de la templanza. Eso es un enfoque que nosotros desarrollamos en el tema 1 y 2 y especialmente. Nuestro tema 2 se llama Acción Humana e implica entonces cómo controlar tus instintos para poder ser valiente y dar a otro algo que le beneficie.
De esa manera, pudiéramos mencionar, tú que sostienes ahorita la de la virtud de la valentía, con esto de pasar del guerrero al empresario, que es algo en el que insistimos constantemente, y menciono el por qué insistir constantemente en ello. Pudiéramos preguntarnos en este momento, pensemos en un héroe venezolano o en un héroe a nivel mundial. Por lo general, cuando los preguntamos a los niños, mencionan militares. Pero poco tenemos en nuestra concepción héroes civiles. Y esos héroes civiles son aquellos que generan aparatos como estos, como los que nos permiten comunicarnos, no con la sangre, no con la violencia, sino con la cooperación social. Y obtener riqueza con cooperación social es un hecho de valientes, porque pareciera que es mucho más fácil, y en ello apostamos, agredir al otro para obtener algo. Sin embargo, un valiente respeta el derecho de propiedad del otro y te convence a ti en que algo es bueno. De allí la importancia de desarrollar entonces esa virtud de la valentía, que es consecuencia de tener templanza, que es consecuencia de tener prudencia y que es consecuencia de tener justicia enmarcado en un respeto al derecho de propiedad. Y eso, reitero, solo es posible teniendo una concepción de libertad. Una concepción que te implique a ti que yo confío en el otro, que sé que el otro no me va a agredir, porque aquí viene algo interesante. ¿Cómo se defiende el guerrero? Con las armas. ¿Cómo se defiende el empresario? Con el derecho de propiedad. Y reitero entonces en estas 4 virtudes que las llamamos las maestras con los niños, nos lleva a nuestra mejor alumna, que es un valor muy comprendido, enfocado en nuestra libertad, que cabe entonces volver a mencionarlo, la libre iniciativa que solo nos genera progreso y prosperidad. De hecho, profe, te me adelantaste en cierto sentido, porque quería justo que pasáramos al punto de la justicia y el derecho de propiedad, pero creo que lo reseñaste muy bien al señalar que el guerrero se defiende con las armas y los empresarios se defienden con el derecho de propiedad, siempre y cuando existe un Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto, estamos partiendo de que eso existe, pero más allá de eso, quisiera que repasáramos, porque una vez me lo comentaste y me llamó muchísimo la atención, cómo desde el punto de vista, si se quiere, pedagógico, en los niños más pequeños, me dabas un ejemplo muy explícito, me decías, en un preescolar la paz se logra si los niños respetan a quién le pertenece cada juguete. Si no lo respetan, no, o sea, si no lo respetan, no puede haber paz. Me lo señalabas una vez como ejemplo de esto. Entonces, digamos, eso es lo esencial que nosotros tratamos de transmitir con el programa. Es parte de lo que queremos hacerle ver a nuestros beneficiarios. Excelente, y gracias por acotar ese ejemplo. Un preescolar te enseña derecho de propiedad, para, como bien lo acabas de decir, haya paz social, y con el caso del juguete, pues íntimamente fundamental. Aquí viene algo importante, ¿no? Porque hay paz si yo respeto el juguete del otro en medio de un preescolar. Y es que un niño por naturaleza tiene esa perspicacia empresarial y requiere de un derecho de propiedad. Pero su naturaleza le lleva a indagar esa filosofía infantil que estábamos mencionando. Y nosotros siempre comparamos entonces que de un niño para la economía aprendemos esa constante búsqueda, que la transformamos en búsqueda de la paz, uno de los valores, por cierto, del se dice libertad. Pero cuando llegamos a adolescente, esa búsqueda en un adolescente requiere del derecho de propiedad. Porque ¿qué hace un adolescente? Establecer un límite. Le dice a sus padres, mira, ya va, esto es mío, aquí en este espacio no interfieras. Así que vemos que esa combinación del niño que busca y del adolescente que requiere propiedad nos lleva a una economía sana. Y aquí es fundamental que, ahora que mencionas lo del caso del preescolar, que con esto de por qué ir hacia niños pudiéramos incluso dar un paso más adelante, que es identificar lo que tenga la economía con todas las ramas del saber, que tiene que ver obviamente con esta situación ética que es propicio tanto en niños como en adultos, que saber identificar, y más que identificar, conocer por naturaleza de que el derecho de propiedad me genera paz, de que la búsqueda y la satisfacción de necesidades a otros genera progreso, lleva a una sana economía. Por ahí se menciona mucho de que nosotros enseñamos economía de mercado. Particularmente yo digo, bueno, la economía es de mercado o no es economía.
Incluso así ha venido evolucionando, hasta podemos encontrar textos como el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que habla del beneficio del libre mercado. ¿Por qué? Porque lleva implícito estas virtudes. Lleva encarnado el hecho de que tú te desarrollas en un ambiente donde decides con total y neta responsabilidad, que como bien lo acabas de mencionar, requiere ser aprendido desde la infancia. Era que mencionar lo del preescolar, ¿no? Puede ser que un niño en un futuro no recuerde la ley de la utilidad marginal decreciente, por mencionar algo, pero las virtudes es algo que queda. Y es lo que vemos que forma parte de nuestra cotidianidad. Cómo contribuir a un orden social que en la actividad económica que ejercemos todos te genera un beneficio para todos. Sí, me gustó mucho que lo mencionaras porque hemos estado muy reflexivos con respecto a lo que aspiramos que quede que sea aprehendido por los beneficiarios finales del programa, que son los alumnos, que en este caso son los niños. Nosotros estamos ahorita en una fase del programa donde atendemos principalmente niños de entre 7 y 9 años. Y tal como lo mencionaba el profesor Thomas, tal vez no van a recordar en 2 años, no sé, puede que en 2 semanas no recuerden qué es la utilidad, qué es la ley de la utilidad marginal decreciente, pero van a entender que una vez que una necesidad se satisface, hay nuevas necesidades que empiezan a ser más urgentes y entonces hay una mayor disposición a pagar por otros bienes. Eso que parece tan complejo que a nosotros nos puede tomar 6 meses, 1 año aprender en una escuela de economía, creemos que es posible dejarlo como una semillita allí, además de todo el aprendizaje que está detrás, que es el de las virtudes. Pero yo quería tomar en cuenta uno de mis favoritos de esta innovación del libro, y es: los niños pueden no recordar qué es el costo de oportunidad, pero van a recordar el truco del semáforo. Y van a recordar cómo se enmarcó en un cuento popular tan divulgado o tan reconocido como el de los 3 cochinitos. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de esas herramientas que hemos utilizado para dejar un aprendizaje de largo plazo en los niños? Bien, de hecho tenemos unos minutos para abordar cómo explicamos con el cuento de los 3 cochinitos en este caso, y la técnica del semáforo, sí, que es el que representa, si se observa por acá, sí, el semáforo lo asociamos con la virtud de la prudencia. Eso es nuestro primer tema. Aquí viene algo importantísimo. En varias partes se ha utilizado el semáforo para explicar la prudencia. ¿Y por qué? Porque el rojo siempre nos implica un alto, el amarillo que bajemos la velocidad y el verde que pasemos adelante. ¿Qué nosotros abordamos con los niños? Que usemos el semáforo cuando vayamos a tomar una decisión. Pensemos en el amarillo, que no corramos, detengámonos, bajemos la velocidad. En el rojo pensemos en eso que los economistas llaman costo de oportunidad. Es decir, ¿a qué renuncias al momento de tomar una necesidad? Y luego que tengas claro a qué renuncias, entonces avanza y toma tu decisión. Eso lo marcamos con el cuento de los 3 cochinitos, con el cuento el cochinito perezoso que hizo su casa de paja, el cochinito no tan perezoso que la hizo de madera, y el muy diligente que la hizo de concreto, de cemento y bloques. El costo de oportunidad entonces del que lo hizo de cemento y bloques fue menor que el de todos los demás. Es decir, aunque renunció aparentemente más que los demás, su beneficio fue muchísimo mayor. Y ahí buscamos entonces generar un hábito en el niño. Que el niño constantemente piense a qué renuncio al momento de tomar una decisión. Y al volverse un hábito se hace virtuoso. Porque como dijimos hace un rato, un virtuoso es aquel que desarrolla cosas buenas constantemente. Es más, cada uno de los temas que utilizamos en Economía para Niños culmina diciendo: todo niño virtuoso es prudente, en este caso, porque siempre piensa a qué renuncia al momento de tomar una decisión. Eso pudiera estar enmarcado a los 7 años. Y cuando llegas adulto, el adulto entonces también pudiera pensar: bueno, ¿a qué renuncio, por ejemplo, cuando un gobierno está haciendo esta obra y deja hacer otra? Pero vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de Margaret Thatcher, cuando con la famosa frase, o por la que la hizo, mejor dicho, ganarse el título de la Dama de Hierro. Ella le escribe a los soviéticos diciendo que ustedes prefieren construir cañones, armas, que mantequillas. Es decir, le está diciendo que el costo de oportunidad de producir armas de guerra es dejar de producir mantequilla. Los soviéticos le contestan diciendo que usted no parece una mujer, sino una dama de guerra, bueno, y se convirtió más bien en algo ícono para ella, como una gran fortaleza.
Pero yendo con el tema que estamos abordando con nuestra cotidianidad, se hace sumamente indispensable que eso se vuelva un hábito en nosotros. ¿A qué renuncio? Y eso nos hace más conscientes, con esa conciencia e individualidad que mencionamos hace un rato con las virtudes, el círculo virtuoso de la prudencia. Y reitero, bueno, ahí va en este caso con el cuento de los tres cochinitos, y así pudiéramos ir conversando con cada uno de los cuentos o motivándolos a que revisen incluso nuestro canal de YouTube en Se Dice FE. También tenemos el de Economía para Jóvenes, donde pudieran conseguir cómo utilizamos la literatura infantil, y nuestras redes sociales, tanto en Economía para Jóvenes, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter, @EconoJóvenes, donde Se Dice publica de manera particular cada uno de los temas en esas redes sociales. Excelente, profe. Esto también me recordó, justo cuando hiciste mención a las redes sociales, recordé la manera, me parece que es relevante porque nosotros le tenemos mucha estima, me atrevo a incluirte, es así porque si no yo no estaría aquí contigo. Nosotros siempre tratamos de involucrar a los facilitadores también para el largo plazo. Y hemos tenido campañas, si se quiere, en donde hemos integrado a los facilitadores para preparar material para los canales. Eso se hizo ya una vez hace algunos años, es parte del material que tú estás invitando a ver en los canales que mencionaste, y quería que me comentaras hoy en día cómo se están integrando los chicos, digamos, que hemos visto más recientemente. ¿Cómo se están integrando los muchachos? Hace unas semanas atrás, y disculpa que te robe unos minutos, había un live como parte de su servicio comunitario. Entonces eso forma, me imagino, parte del abanico de opciones que tienen ellos para ejercer su responsabilidad social de difundir conocimiento económico. ¿Estoy en lo cierto? Sí, buenísimo que hagas esa pregunta, porque creo que no hemos ajustado incluso en qué consiste nuestra metodología profundamente, en donde estudiantes universitarios van a las escuelas o a comunidades infantiles a dar nuestro programa de economía para niños, o en el caso de adolescentes. Y el corazón de este programa definitivamente que es el facilitador universitario, porque partiendo de la premisa de la libre iniciativa, ella la desarrollamos principalmente en el facilitador. ¿Eso a qué nos ha conducido? A explicar economía por infinidades de potencial humano o con la pura potencialidad de ser de la persona. Eso ha llevado entonces a explicar principios básicos de economía a través de los scouts, a través de la música, a través de la danza, a través del teatro, a través de la literatura, que es nuestro mayor instrumento, o a través de la cocina, a través de los deportes. El fútbol ha sido uno de los mejores juegos para explicar economía. Correcto. Pero también lo hemos hecho a través del béisbol o el tenis, la natación, el karate. Una vez explicamos productividad a través de un kata de un muchacho que era campeón nacional de karate. Y eso demuestra, bueno, uno de nuestros principales indicadores de cómo desarrollamos la libre iniciativa, de que siempre es posible crear, y crear basado en este caso en principios básicos de economía que nos permitan generar un bien común. Y eso es lo que mayormente nos lleva a tener un encuentro con el otro, una mayor comunicación con el otro. Y eso es la base propiamente de la libertad. Si yo hago algo que me agrada, que va en función a mi naturaleza y que no dañe la naturaleza de los demás, puedo generar cosas nuevas, puedo generar cosas buenas, puedo generar progreso, paz y prosperidad. Gracias por mencionarlo, profe, porque ese abanico de aplicaciones en las que hemos sido capaces, por supuesto, tu liderazgo ha sido fundamental, y de alguna manera integrar a todas estas personas que se han sumado al programa. Es una de las cosas que yo más disfruto hacer en mi primer encuentro con los facilitadores, cuando he tenido la oportunidad de capacitarlos. Y es que nos presentamos y yo les empiezo a preguntar por algún hobby o actividad que les guste, totalmente sin decirles cuál es la finalidad. Digo, por favor, dime tu nombre o tu edad, y si tienes un hobby, desde cuándo lo haces. Y seguidamente, o sea, casi que de inmediato, la pregunta que viene es, con ese hobby, ¿qué le puedes enseñar tú a un niño? Sin ni siquiera vincularlo con economía per se. Y lo que encuentro son virtudes. O sea, lo que encuentro son hábitos buenos. No, es que yo, por ejemplo, conseguí en mi cohorte más reciente, no sé si alguno de ellos estará por allí conectado, encontré un chico que
yo no sé si esto es la manera correcta de decirlo, probablemente no es criar un bonsai, no es como cultivar bonsai, exacto, él cultiva bonsai. Muy filosóficas, como las que nosotros tenemos, que son virtudes cardinales, hasta cosas un poco más aplicadas a lo que ellos hacen en su día a día. Pero fue una experiencia muy bonita. Luego encontré a otro chico que hacía excursiones en montaña. Y de nuevo, ese fue uno de los que más me gustó, también tengo que confesarlo, porque él inmediatamente cayó en el tema de una de las cosas más importantes para yo hacer una excursión exitosa es que sepa administrar mis recursos escasos. Porque de aquí a que llegue a la cima de la montaña tengo tantos litros de agua y tengo tantas mudas de ropa para cambiarme si llueve. O sea, él estaba muy claro. O sea, él estaba muy claro de cómo la economía aplicaba a cada una de las cosas que él hacía en su vida, más allá de lo que hacía en el aula de clase. Entonces eso me pareció muy bonito. Además es algo que yo como profesional he disfrutado mucho. Pero también entiendo y reconozco que es algo que casi que nos reservamos para nosotros. Una vez te lo comentaba y se lo comentaba a ellos, nosotros nos hacemos economistas y entonces después solamente hablamos este idioma con otros economistas. Y el propósito, o uno de los propósitos del programa era enseñarle este idioma a las personas, a que ellos también entendieran a qué nos referimos con cosas como costo de oportunidad, eficiencia, productividad, y siento que eso fue lo que de alguna manera logramos incorporar de manera exitosa en el programa con las diferentes aplicaciones. O sea, porque ahora un scout puede hablar nuestro mismo idioma con su experiencia, o porque un karateca lo entiende. Y o sea, no solamente entenderlo, es aplicarlo. O sea, es como lograron llevarlo a eso que ellos hacen. De lo que acabas de mencionar quisiera acotar dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno que es sumamente importante, que el hecho de desarrollar las virtudes cardinales ha sido una derivación de 13 años de investigación. No solamente hemos estado con los niños, sino investigando. Y en mi tesis doctoral que terminada el año pasado, buscamos definir economía a través de las virtudes cardinales de la siguiente manera. Como que la economía es el desarrollo de las virtudes cardinales, que son las 4 que acabamos de mencionar: prudencia, templanza, justicia y valentía. Es decir, la economía es el desarrollo de las virtudes cardinales para la producción de riquezas temporales. Es decir, buscamos cómo entonces generar riqueza aquí, en este plano, que es una dimensión humana. Y tú que mencionas hace un rato el hecho del bonsai, que el joven del bonsai, tantas cosas que se pueden sacar de ello, me hiciste recordar de un documental que pasamos en el programa asociado con Pobreza, Sociedad Anónima, en donde se decía que nosotros no queremos tener personas bonsais, porque una persona bonsai es aquella que no crece porque no tiene la oportunidad suficiente de crecer, de expandirse. Ese es el éxito de un bonsai, por llamarlo el éxito en ese caso. Una tierra pequeña no te permite crecer. Y fíjate cómo podemos entonces llevar una relación en un término económico, y pudiéramos mencionar en este caso a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que dice que la pobreza obedece a la carencia de capacidades y oportunidades. Un bonsai, por no tener la oportunidad de crecer en una capacidad que posee, pues entonces se atrofia. ¿Cómo pudiéramos llevar entonces eso también en el niño? Nos hace falta buscar oportunidades que desarrollen tus capacidades. Entonces, eso es 2 variables tan fundamental que le hizo merecedor a un premio Nobel de Economía, y que nosotros lo podemos llevar, por el ejemplo, como bien lo acabas de mencionar, a través de un bonsai. Y eso es lo importante y lo valedero de esta libre iniciativa de la que apostamos y vamos constantemente. Cómo podemos tener encuentros con otros y cómo podemos entonces desarrollarnos con otros en medio de lo que implica algo que pudiera mencionar en este momento, que hemos verificado. Ir a las comunidades nos ha servido de insumos para investigar, pero el investigar desde las comunidades es lo que nos ha generado verdaderamente un aprendizaje servicio por validar conocimientos que son verdaderos. Y con esto menciono algo que tomamos como una premisa fundamental del premio Nobel Friedrich von Hayek, que dice que para que las antiguas verdades calen en las nuevas generaciones, deben transmitirse de manera nueva. Y esa transmisión constante de manera nueva, pues es lo que estamos realizando. Y con esto entonces me parece importante acotar algo de una frase de Ronald Reagan, que él dice que la libertad, que hemos visto que es consecuencia de las virtudes y condición necesaria para una economía próspera, dice Ronald Reagan que la libertad debe siempre
transmitirse de una generación a otra, porque ella no se hereda con las venas. Y si nosotros no nos esforzamos por transmitirla a la siguiente generación, decía Ronald Reagan en la presidencia, él dice que a la siguiente generación le diremos qué tan próspera fue esta nación. ¿Eso qué implica? Que la libertad se puede perder en cualquier momento. Y la consecuencia de perder la libertad, ¿cuál es? La miseria, la destrucción y la desolación. Por coartar con lo fundamental que es el ser humano, lo que hemos mencionado desde el inicio, la libre iniciativa. Y por ello nosotros entonces buscamos la manera de transmitirla, porque es algo que hay que cosecharse día a día constantemente, como si fuese la primera vez que la humanidad lo realiza. Menciona el Papa Benedicto XVI, que es en base a lo que tramito mi tesis doctoral. De eso, en otras palabras, dice lo de Ronald Reagan, que la tecnología va creciendo y lo podemos ver. Este micrófono es mejor que el anterior, ya deben haber micrófonos mejores a ello. Pero en términos de ética que nos lleva a la libertad, eso no es continuo. El ser humano que nace nuevo o que está iniciándose en este mundo requiere que se le enseñe la libertad como si fuese el primer hombre que ha pisado la tierra. Y aquí con esto finalizo incluso esta parte. Dice Mises que nosotros razonamos igual. Lo único que tenemos son conocimientos distintos y es lo que debemos transmitir para poder obtener las bondades de este desarrollo ético que las nuevas generaciones reclaman de nosotros. Excelente, profe. Toda esta disertación que has hecho, y me parece que es oportuno de alguna manera volver a traerlo, porque durante los minutos que hemos estado hablando, me queda claro que la búsqueda, o sea, nuestra búsqueda de progreso, además es algo inherentemente humano. O sea, es la búsqueda de la libertad, la libre iniciativa, la curiosidad por explorar oportunidades, más ese deseo de no solamente satisfacer necesidades, sino satisfacerlas de forma cada vez mejor. O sea, eso es algo inherentemente humano. Por lo tanto, la economía es inherentemente humana también. Siempre lo decimos en el curso. Nosotros lo que estamos tratando de entender es un fenómeno humano. Esto es algo que no pueden hacer los animales ni nadie que no tenga control sobre sí mismo. Lo decimos muchas veces. De hecho, una de las cosas que yo siento que cuando los muchachos lo internalizan es lo más revelador. Y no es nada distinto a lo que tú nos has estado contando durante los últimos minutos. Así como también es cierto que si no lo aprendes, o sea, si no es reenseñado a todas las nuevas generaciones, es posible que lo pierdas muy rápido. Entonces, ¿qué se necesita para poder hacer esa transferencia generacional de valores libertarios y disminuir el riesgo de perder nuestra libertad y el Estado de Derecho? Interesante esa pregunta, porque yo me atrevería a decir, a pesar de que somos economistas y amamos el programa Economía para Niños y Jóvenes por los resultados que hemos visto, pero con esto no mencionamos nosotros que todos los niños deban aprender economía para tener un mundo mejor. Lo que sí consideramos es que todos los niños deben desarrollar las virtudes éticas que te permitan desarrollar la libertad. Y desde la economía nosotros mencionamos es cómo se hace con esos principios básicos que manejamos en la economía, que están inmersos en ella y que lo vas a ver en tu cotidianidad. Y en esto de desarrollarse como humano es importante tener claro con este constante que nos diferenciamos de los animales o de cualquier otro ser viviente, de que el humano requiere esforzarse por ser humano. Un perro es perro. Uno nunca dice, este perro no parece perro. Pero uno sí puede decir, esta persona no parece humano. Y nosotros nos hacemos humanos en la medida en que desarrollamos esas virtudes. Esas virtudes que, como mencionamos hace un rato, van ligadas con esa perspicacia empresarial que te lleva a un bien común y que se perfeccionan incluso con la solidaridad también. Que ven marcada, bien dice también, es una frase del Papa Benedicto XVI, los mercados son necesarios, pero el mercado de la gratuidad no existe. Te perfecciona, pero siempre y cuando lo hagas de manera libre y voluntaria, sin obligar a otro a hacer algo que quiera realizar de manera espontánea. Y eso implica respeto a la libertad. Y con esto aplica mencionar algo con lo que soñamos. Porque nosotros vemos grandes museos de militares, con esto que hablamos del guerrero o de guerreros. Nosotros vemos en un futuro que tengamos grandes museos de empresarios. Empresarios que generaron grandes cosas que nos satisfacen mejor la vida. Y yo quiero mencionar en este momento a mi abuela, que murió hace unos 10 años, pero mi abuela decía, hay que vivir para ver. Mi abuela era campesina, analfabeta, no sabía leer y escribir.
ella ya estaba en la ciudad, y ella decía que le encantaban los grandes avances de la humanidad. Decía que no extrañaba para nada levantarse en la madrugada, apilar el maíz, a todo lo que tenía que transitar, a ir al monte para hacer sus necesidades, infinidad de cosas que a lavar. Ella amaba una lavadora, ella amaba una serie de artefactos. Y eso implica esa premisa fundamental que estamos mencionando. Claro. El ser humano busca siempre pasar de una manera menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Y hay que confiar en el humano. Y lo podemos mencionar, habrán problemas ambientales, pero se generan nuevas necesidades que hacen que otros estudien la manera de disminuir la contaminación. Y hay cosas que se han generado en medio de ello. Y así vamos como ese sentido común que pudiera mencionar en mi abuela. En el caso que seguramente muchos hemos compartido una conversación así con una persona mayor. ¿Cómo no perder ese sentido de vida de enlazar el presente con el futuro para generar cosas buenas y ver que sí es posible confiar en la humanidad, que sí vamos por buen camino? A nivel global, a nivel mundial, se dice que en sociedades donde hay libertad, la desnutrición ha disminuido. La esperanza de vida se ha incrementado considerablemente. El acceso a agua potable o a servicios que nos permiten a nosotros tener un nivel de vida mínimo para progresar y desarrollar nuestro potencial ha mejorado. Pero para ello se requieren virtudes y confianza en el otro, con esto que decimos, que llamamos cooperación social, base central de lo que enseñamos en economía para niños y jóvenes. Me parece excelente, profe. Creo que estos últimos minutos fueron muy precisos también, muy acertados para transmitir la idea. Y yo creo que si lo tuviera que resumir, o sea, si alguien me pidiera en los últimos minutos de que estuviste hablando durante 40 minutos previos, sería algo como: sin ética y virtudes no puedes tener libertad, o por lo menos no la puedes mantener en el tiempo. Y solamente la libertad es la que nos hace vivir como humanos. Entonces, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esa afirmación? Por supuesto, y incluso se dice, eso es lo que nos diferencia a los animales, el hecho de que tenemos razón y libertad. Y yo me atrevo a decir, no sé cuántos minutos nos queda, con esto que se habla de que un ser humano, una persona, eso lo vuelvo a tomar de Benedicto, dice que está formado por razón, libertad y capacidad de amar. Yo me atrevería a decir lo siguiente, y eso está enmarcado en la tesis: tener razón con capacidad de amar, pero sin libertad, te lleva obligatoriamente al totalitarismo. Porque al no respetar la libertad del otro, pero creo que lo amo y lo que hago es obligarlo a algo. Y para obligarlo a algo, pues tengo que oprimirlo. Pero tener razón con capacidad de amar sin libertad puede encerrarte en un localismo egoísta que haga que te olvide de alguien más necesitado. Por eso el ser humano alcanza su plenitud, y lo desarrollamos en economía para niños y jóvenes, cuando desarrolla su razón, el pensar por sí mismo, su libertad, que le genera libre iniciativa y capacidad creadora, y su capacidad de amar. Conjugados los tres es lo que consideramos, lo que verificamos y lo que nos demuestra la naturaleza humana, que nos genera una sociedad de prosperidad y de bien común. Bueno, profe, yo creo que por lo menos por hoy es difícil decir más. Aunque con el programa de Economía para Niños nosotros nunca nos aburrimos de hablar y podríamos estar por mucho más tiempo. Yo ahorita te agradezco mucho tu tiempo y el haberme invitado para ser tu entrevistadora el día de hoy, y creo que lo que me queda es, bueno, agradecerle mucho a las personas que se conectaron con nosotros durante estos minutos, y los esperamos en el próximo Liberty, ¿no? Con las personas que traiga Se Dice. Gracias.